Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como veis, estoy muy, pero que muy bien acompañado con Amy, mi gatita. Exacto, Amy. Hoy os quiero hablar sobre la guerra en Ucrania. Ya sabéis que, evidentemente, yo estoy completamente en contra de cualquier tipo de conflicto bélico. Y por eso siempre he dicho que me importan absolutamente un comino, perdón, los motivos que hayan llevado a Rusia a invadir un país, y menos en 2022. Hace más de un año, bueno, prácticamente un año que esta guerra empezó. Últimamente ha saltado la noticia a los medios de comunicación que podría haber una mediación en el conflicto. Evidentemente, esta mediación no va a ser por parte de los norteamericanos. ¿Por qué? Pues los motivos son obvios y muy sencillos. Los norteamericanos no se llevan bien con los rusos, o al menos es lo que intentan hacernos creer. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que sucede es que ahora, en estos días, estamos el 17 de mayo de 2023, los chinos se van a erigir con muy posiblemente en los mediadores que van a negociar un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz, amigos míos, que yo creo que es sencillamente una rendición enmascarada por parte de los rusos. Y este es mi punto de vista y os voy a explicar por qué. Porque los rusos se pensaban que iban a invadir Ucrania y que los ucranianos los iban a esperar con los brazos abiertos porque, bueno, los rusos nos van a liberar del opresor. Pues resulta que no solo no ha sido así, sino que además Rusia se ha encontrado con una oposición férrea. Los ucranianos han defendido con uñas y dientes su país, su territorio, su soberanía. Y además han sido muy claros, no quieren estar bajo el yugo de Rusia. Rusia parece que se aleja de todo eso que llamamos nosotros democracia, ¿no? En Rusia podemos ver las noticias de los últimos años donde la libertad de expresión, la libertad de prensa, evidentemente pues prácticamente no existen, y si dices algo que va contra el régimen, pues tienes un problema. Yo siempre he sido muy defensor de los rusos porque he pensado que, entre otras cosas, tenían cosas muy buenas, como por ejemplo, ellos ofrecen siempre soluciones quizá no tan tecnológicas, pero mucho más efectivas y sencillas, ¿no?, que los norteamericanos. Y de hecho, fijaros que la mayor parte de los viajes que se han estado haciendo a la ISS se han hecho con naves rusas, no norteamericanas, y sobre todo estos últimos años. Y además han presentado una mayor efectividad y un menor índice de accidentes. Se está dibujando, en este caso, una nueva potencia mundial, y es la China. El pasado marzo se anunció que Irán y Arabia Saudí reanudaban las relaciones. Y esta noticia ya de hecho era impactante, ¿no? Pero lo que más impactante es que el mediador, quien logró que estas relaciones volvieran a fluir, fue China. Por ejemplo, aunque la mediación entre Irán y Arabia Saudí, por ejemplo, ya llevaba varios años en marcha, facilitada también pues, por otros países terceros, ¿qué sucedió? Que ahí China también interviene y lleva la victoria diplomática tras consolidarse como el mayor socio comercial de Arabia Saudí. Claro, los chinos, evidentemente, hay una expresión que se llama Belt and Road, que es sencillamente cinturón y carretera, cual pues los chinos suministran grandes infraestructuras a condición de poder explotar comercialmente los recursos de aquel país o algunas instalaciones. Los chinos no solo han intervenido en estos dos conflictos, sino que también están interviniendo, y con cierto éxito, en el conflicto birmano. Y por ejemplo, el 13 de abril, y leo mis notas, China se lanzó con un nuevo documento de posición sobre Afganistán en el que afirmaba que apoya la reconstrucción del país y su desarrollo político mediante un gobierno moderado y prudente. ¿Qué están haciendo los chinos? Pues lo que hacían antiguamente los
norteamericanos. Posicionarse de un lado o posicionarse del otro. Apoyar los regímenes. Veréis, no solo se está hablando últimamente de esta pacificación, ¿no?, de este acuerdo de paz que China podría llegar a lograr, sino que también se están hablando de sanciones económicas para Rusia. Yo creo sinceramente que todo esto está orquestado y manipulado y organizado desde el minuto cero. Esta invasión, todos los aspectos económicos que han sido muy importantes respecto a las, evidentemente, empresas armamentísticas, al suministro de, bueno, todo lo que son las armas, probar nuevas armas también, evidentemente, nuevos drones, nuevos tipos de munición, etcétera, etcétera. O sea, Ucrania ha sido prácticamente un campo de prueba respecto a la guerra. ¿Cómo va a pagar Rusia, según mi entendimiento o según lo que yo pienso, estas sanciones? ¿Cómo la van a pagar? Bueno, en primer lugar, Rusia tiene una serie de fondos en los bancos occidentales. Es muy posible que estos bancos occidentales lleguen a bloquear, bueno, bloquear no, porque estos fondos ya están bloqueados, pero sí que lleguen a destinar estos fondos para la recuperación de Ucrania. Luego Rusia tiene dos activos muy potentes, uno es el gas y el otro son los carburantes. Mediante la venta a Occidente de estos carburantes, de este gas ruso también, quizá se prevea un cierto, podríamos decir, una cierta cantidad de dinero para paliar estos efectos que ha tenido en la destrucción del país en Ucrania y que evidentemente pues esto se tiene que reconstruir. Después del negocio de la guerra, que es el negocio de las armas, el negocio de los tanques, de la munición, viene el negocio de la reconstrucción. Es un negocio, amigos míos, y que a nadie le quepa la menor duda de que es un negocio muy suculento y que evidentemente pues ya se están repartiendo, ¿no? Y seguramente en Rusia también participe en la reconstrucción de Ucrania, ¿no? Ha participado en la destrucción y seguramente, muy posiblemente, participe en la reconstrucción de Ucrania, cosa que me parece a mí pues completamente alucinante. Veréis, la guerra es y continúa siendo a fecha de hoy un campo de pruebas. Y Rusia es muy consciente de que el paradigma de las potencias mundiales, como lo conocíamos hasta ahora, está cambiando y evidentemente pues China está tomando un peso mucho más relevante y mayor en el panorama internacional. Todo y que los norteamericanos continúan siendo reyes y lo continúan siendo por muchos años. No obstante, no tenemos que olvidar que unos de los mayores clientes de China son los norteamericanos y los otros los europeos. Es decir, que al final China se puede poner de parte de Rusia, puede buscar a Rusia como aliado, pero con cierta prudencia, con cierta cautela, porque evidentemente tanto Europa como Norteamérica son grandes clientes de China y evidentemente nadie va a morder la mano que le da de comer. ¿Qué pensáis, amigos? ¿Estáis de acuerdo conmigo en que seguramente esta mediación por parte de China, que yo creo que viene instigada directamente por el Kremlin, porque al final, fijaros que en la negociación hay algo que es básico. Cuando hablamos de las dos figuras más poderosas de la negociación, y en este caso estamos hablando de dos países, hablamos de sus presidentes, los máximos dirigentes. En un caso, en Ucrania, Zelensky, en otro caso, Rusia, Putin, ¿no? Cuando hay una negociación, nunca usas de entrada los dos presidentes, porque son los últimos eslabones de la cadena. Y si empiezas a negociar con los dos últimos eslabones de la cadena y no hay entendimiento, no tienes más recursos. Por lo tanto, la negociación siempre empieza a escalas más bajas, ¿no? Curiosamente, no habrá negociación entre Putin
y Zelensky. Habrá una negociación entre Zelensky y China, con lo cual estamos viendo que de alguna forma el emisario de Rusia en este caso es China. Y por lo tanto esto me indica a mí, yo de geopolítica poco sé, pero me indica a mí que de alguna forma esta negociación es una negociación enmascarada de una rendición de Rusia, porque Rusia también, no olvidemos que han sufrido mucho esta guerra, han tenido muchas bajas y evidentemente no ha sido todo lo sencillo que ellos pretendían. Pues nada, amigos, hasta aquí lo que os quería decir. Por favor, seguidme en iVoox, en mi canal Misterios Universales. Si tenéis alguna experiencia, si tenéis algún comentario, me podéis escribir a artur@misteriosuniversales.com. Ahí os contestaré más tarde o más pronto, pero seguro que os contestaré. Me podéis buscar en Telegram, buscar ahí en la lupita Misterios Universales, y ahí tengo un grupo, os unís y por supuesto pues ahí también podemos ir escribiendo y veréis que ahí voy colgando pues también noticias interesantes y como siempre los últimos programas. Os digo hasta pronto y espero veros en breve.